Últimas noticias hoy 20 de noviembre 2018 /vertical, los nuevos 3 huevitos de Álvaro Uribe, cerrar admiración. Tras la estruendosa caída del presidente Iván Duque en las encuestas y ante la dificultad de sacar adelante proyectos en el Congreso, el expresidente ha decidido poner orden en su partido. Todo parece indicar que el expresidente Álvaro Uribe quiere poner orden en el centro democrático y de paso en el gobierno para que aumente su popularidad. Militantes y congresistas de esa colectividad se habían quejado de la lejanía de su jefe natural de la agenda política en relación con las propuestas del presidente Iván Duque. Pero en los últimos días Uribe no ha parado y mantiene contacto permanente con Duque, se reúne con los ministros para hablar sobre las políticas públicas de cada sector y desde que tomó el liderazgo en el proyecto que pretendía reformar la JEP, ha comenzado a dirigir temas claves de la agenda del partido, aun cuando no hagan parte de su comisión. El bajo perfil del expresidente tuvo que ver con el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de septiembre por la presunta manipulación de testigos en el caso contra el senador Iván Cepeda. A tan solo un mes de haber sido elegido Iván Duque como presidente, explotó esa bomba y dejó por fuera del juego político al que había sido su padrino durante toda la campaña. Uribe se dedicó a defenderse por redes sociales, dio una rueda de prensa en su casa en Río Negro y se alejó de los temas políticos. Al parecer la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue un fuerte golpe para su imagen y para su liderazgo político. Por varios meses, la opinión pública veía a Uribe minado y algunos se atrevían a decir que derrotado. Sin embargo, como todo, llegó el momento en que se dejó de hablar de su caso y vinieron los debates gruesos que suelen aparecer en el primer periodo legislativo de un nuevo gobierno. Fue ahí que comenzó a resurgir el senador al que estaban acostumbrados los congresistas. Sin embargo, Uribe regresó como si aún hiciera parte de la oposición, pues le dio la espalda a la principal reforma del gobierno, la ley de financiamiento. Él, junto a su partido, rechazó la propuesta de gravar con IVA toda la canasta familiar y recientemente la de gravar las pensiones que estén por encima de 4 millones de pesos, sepultando así la reforma. Después de una semana bastante difícil para el gobierno, el balance de los 100 días, según analistas políticos, no fue el mejor y en las encuestas tuvo un desplome nunca antes visto en los primeros 3 meses de un gobierno colombiano. Uribe salió a contraatacar. El expresidente planteó lo que parece ser la segunda versión de sus 3 huevitos, pero esta vez no para cederlos sino para ponerlos. Por medio de un trino, dijo que desde hoy trabajaría en 3 propósitos. El primer huevito tiene que ver precisamente con la reforma tributaria, que él no apoya. Hasta ahora, la única propuesta que ha dado es no gravar las pensiones desde los 4 millones, como propone el gobierno, sino desde 10. Ya desistió de su propuesta de subir el salario mínimo, pero ha hablado de bonos extraordinarios para los empleados, con lo que estaría cumpliendo desde el Congreso la promesa de campaña del gobierno: menos impuestos, más salarios.
Y aunque aún no hay una propuesta concreta sobre el tema, sí ya anunció que va a buscar una solución al problema tributario del país. Es cuestión de tiempo para que se sepa cuál es el salvavidas que Uribe le tirará a la reforma. El segundo huevito tiene que ver con la unidad de su partido. Aunque desde su creación se ha destacado precisamente por ser una colectividad sólida, ahora parecen estar divididos entre los que apoyan al gobierno y el uribismo más radical que no está conforme con la gestión del presidente. La división no es honda y tampoco definitiva, y con la entrada del expresidente a mediar las diferencias y la relación entre los militantes y el gobierno, seguramente quedarán resueltas sin muchas complicaciones. El tercer huevito es interesante pues plantea crear esa coalición de gobierno que no se pudo hacer al principio del periodo legislativo. Vale recordar que los partidos que se declararon gobiernistas suman una mayoría insignificante para lo que se necesita en el Congreso. El Centro Democrático, junto al Partido Conservador y un partido de la Udivido, conforman una alianza que no tiene la fuerza para sacar los proyectos del gobierno con facilidad. Por lo mismo es que las tres reformas que planteó el gobierno, política, justicia y tributaria, están agonizando o van a paso lento. Esto lo sabía Uribe desde el primer momento en que los partidos declararon su posición al gobierno. Sin embargo, para demostrar que efectivamente el presidente era independiente de él y de su forma de hacer política, Uribe no se metió. A menos de un mes de que el primer periodo legislativo se termine, y con proyectos agonizantes en el Congreso, el expresidente decidió trabajar por una coalición de gobierno más robusta. Hay que ver qué puede conseguir en un mes. Aunque para muchos ese trino pudo haber sido una declaración sin mucho vuelo, el anuncio puede significar también el regreso del Uribe propositivo, líder y poderoso al que estaban acostumbrados sus seguidores. Gobierno y FARC chocan en medio de discusión de ley de orden público. Las diferencias se presentaron por un artículo que modifica los PDES establecidos en el acuerdo de paz. En el Congreso, durante el trámite de la extensión de la Ley 418, se presentó una discusión entre el Gobierno Nacional y la FARC por un artículo de la iniciativa que pretende modificar los llamados PDES, Planes de Desarrollo Económico y Social, que priorizan la inversión en las zonas de conflicto. Para el partido FARC, esto atenta contra el acuerdo de paz logrado en La Habana y condiciona la ayuda del Estado a que en esos sitios haya presencia de la fuerza pública. El senador Carlos Lozada dijo que es necesario que el Estado cambie esa concepción militarista de que la presencia estatal debe estar supeditada, casi que exclusivamente, a la presencia militar. Regresar a lo que está ya probado que no funciona, nos parece que es una equivocación. Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, defendió la propuesta advirtiendo que la idea es generar un equilibrio entre la presencia militar y la ayuda social. No es que haya un territorio vedado para la fuerza pública, ella puede llegar a cualquier parte del territorio donde se necesite su presencia.
pero para buscar una acción organizada se pretende esta figura de las zonas integrales especiales con los dos componentes, que es la garantía del orden público y la presencia social del Estado, indicó. Los integrantes de la oposición presentaron una proposición para suprimir este artículo, la cual fue derrotada por las mayorías en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Procurador Carrillo propone fiscalía ad hoc en marco del caso Odebrecht. Para Fernando Carrillo es necesaria una estructura judicial que no dependa del fiscal. El procurador Fernando Carrillo señaló que más que un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, el país necesita una fiscalía ad hoc, tras los nuevos escándalos que rodean los sobornos de la multinacional y que salpican a Néstor Humberto Martínez. Para Carrillo, una fiscalía ad hoc garantizaría la transparencia e independencia judicial en las investigaciones. Necesitamos una estructura ágil, efectiva, que sea capaz de adelantar las investigaciones y que no dependa del despacho del fiscal general. Dicha solicitud se elevará ante la Corte Suprema de Justicia de cara al estudio de recusación de la vicefiscal general María Paulina Riveros y el posible nombramiento de un fiscal ad hoc. Según Carrillo, el propósito final es que el fiscal Martínez quede apartado de todas las investigaciones que rodean el escándalo de sobornos. En ese sentido, Carrillo anunció que como Ministerio Público intervendrán jurídicamente ante el Alto Tribunal en el proceso de recusación contra la vicefiscal. Debemos dejar operar la institucionalidad del país y garantizar la imparcialidad de la justicia. Según la Fiscalía, desde el pasado viernes se radicó ante la Secretaría de la Corte Suprema la solicitud para iniciar los trámites en el nombramiento del nuevo fiscal. Sobre la muerte del controller Jorge Pizano, Carrillo confirmó que una comisión del Ministerio Público acompañó la visita judicial a la residencia en donde se encontró el frasco de cianuro con el cual habrían envenenado al hijo del testigo Alejandro Pizano.